Shalom Likulam, bendiciones familia israelita, que cada día alcancemos más sabiduría, Jochma y humildad para ponerla en práctica y que la condición de nuestros corazones no retrase la promesa que nuestro Padre Eterno tiene para su remanente santo reservada para ingresar a la Eretz prometida, para aprender a vivir en obediencia y permanecer de esa manera eternamente. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 44, que lleva por nombre Devarim, que significa palabras o cosas. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Rey Creador, al Hacedor de todas las obras, que con su palabra nos enseña a respetar su alianza y a superar con ella nuestra tendencia a la rebelión y a la duda, a Amalek, y cómo el dolor por las pérdidas, el desaliento y las dificultades nos hacen crecer como pueblo de Jacob en el peregrinaje y la preparación para llevar una vida de servicio y devoción que dé honra y gloria a su santo nombre. Esta segunda aliyá la podemos encontrar en el Sefer Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 1, versículos Pasukim 12 al 21. Hacemos la bendición, la berajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y nos dice el capítulo Perek 1, versículos Pasukim 12 y 13 del Sefer Devarim Deuteronomio. ¿Cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? Escojan de cada una de sus tribus hombres que sean sabios, discernidores y experimentados, y yo los nombraré como cabezas de ustedes. Un verdadero líder reconoce que necesita de otras personas, es decir, que necesita de otros líderes que lo auxilien en su tarea. Es muy común, amados, ver congregaciones impregnadas por el sentimiento gerencial del líder que lo hace todo y no delega. En el reino de Yod-Hei Vav-Hei no es así, sino que todos forman parte de él. Todos tienen responsabilidades en él y todos dependen de todos para la realización de la tarea asignada. Esta tarea, amados, está resumida en la Escritura, como lo vemos en Kefa Aleph, Primera de Pedro, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim, los sacerdotes del Rey, una nación Kadosh, santa, y un pueblo para Yod-Hei Vav-Hei poseer. Y nos podemos preguntar, amados, ¿por qué? Y es para que nosotros declaremos las alabanzas del que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Por otra parte, está el hecho de que el líder debe tener cualidades, dones y talentos que solo son dados a ellos, como dice la Escritura en Jacob, Santiago, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En este caso, amados, vemos 4 requisitos indispensables para que este liderazgo se pudiera llevar a cabo. En primer lugar, ser hombre. Eso quiere decir que no podían ser mujeres. A las mujeres no les fue dado liderar a los hombres, como dijo Rab Shaul en Primera de Timoteo, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 11 y 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito que una mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Quizás muchos pongan el ejemplo de Débora. Este caso fue algo especial, puesto que no había hombres dispuestos en ese momento, y ella fue establecida, entre otras cosas, para vergüenza de Barak. En segundo lugar, ser sabio, es decir, que sean conocedores de la Torah. La Escritura dice en Tehilim, Salmos 19, Pasuk 7. La Torah de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahvé son duraderos y hacen sabio al sensible. En tercer lugar, amados, tener discernimiento. Conocer la Torah es solo el comienzo. Se necesita discernimiento de espíritu. La Escritura dice en Yohanan Aleph, Primera de Juan, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
podríamos abarcarlo en que hay que tener experiencia. Esta palabra usada aquí en hebreo es la palabra yadá, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 3045 y tiene entre otros significados el de conocer o conocido, conocimiento experimentado, experimentar, experto. Esto significa, amados, que deben ser personas conocidas por su experiencia en el liderazgo y al mismo tiempo respetadas por el pueblo. El Rab Shaul lo recomienda en 1 de Timoteo capítulo Perec 3 versículos Pasukim 6 y 7. Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Esta situación, amados, se repitió otra vez en Maaseh, en Hechos, capítulo Perec 6, versículos Pasukim 1 al 7. En estos días, cuando el número de Talmidim, de discípulos, estaba creciendo, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron una reunión general de los Talmidim y dijeron: no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Yod-Hei Vav-Hei para servir mesas. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Pero nosotros daremos completa atención a la oración y a servir a la palabra. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de emuná y del Ruach HaKodesh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. Presentaron estos hombres a los emisarios que oraron e impusieron sus manos sobre ellos. De modo que la palabra de Yod-Hei Vav-Hei continuaba difundiéndose. El número de discípulos de Talmidim se incrementó rápidamente en Jerusalén y una multitud de Kohanim, de sacerdotes, estaba siendo obediente a la fe. Por lo tanto, amados, podemos aprender que cuando se establece un liderazgo competente, la palabra de Yod-Hei Vav-Hei se difunde y muchos la obedecen. Capítulo Perec 1, versículos Pasukim 16 y 17 de Devarim continúa diciéndonos: además les encargué a sus magistrados lo siguiente: oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero. No sean parciales en el juicio. Oigan al alto y al bajo por igual. No le teman al hombre, porque el juicio es de Elohim. Y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo los oiré. La función principal de los jueces, amados, es hacer justicia, y la única manera de ser justos es cumpliendo cabalmente la Torah. Esto implica no hacer diferencia entre las personas. La Escritura dice en Mishle Proverbios capítulo Perec 17 versículo Pasuk 15: aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos son igualmente inmundicia y abominación a Yod-Hei Vav-Hei. Es muy importante, amados, ser justos cuando aplicamos la Torah, puesto que el juicio es de Elohim, es decir, que Él nos comisiona para ejercer su juicio. Debemos tener cuidado cuando lo hacemos, porque como dijo Yeshua en Mateo capítulo Perec 7, versículo Pasuk 2, porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado, con la misma medida con que mides a otros serás medido. Otra verdad importante que encontramos en este versículo es que la misma justicia debía aplicarse tanto para el natural como para el extranjero. Cualquier extranjero que haga pacto con el Eterno es considerado igual que si lo hace un natural. Lo expresa Rab Shaul en Efesios capítulo Perec 2, versículos Pasukim 11 al 16. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yod-Hei Vav-Hei. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Porque Él mismo es nuestro Shalom, Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la Mejitzá, la pared que nos dividía.
destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas, e hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yod-Heh Vav-Heh ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. Efesios capítulo Perek 2, versículo Pasuk 17 es recordado también en el pacto renovado por Jacob. Santiago capítulo Perek 2, versículo Pasuk 9. Pero si tienen favoritismos, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Este verso, amados, es una muestra de la vigencia y actualidad de las leyes, preceptos y mandamientos que están en la Torá de Elohim. Nos continúa relatando el capítulo Perek 1, versículo Pasuk 21 de Devarim o Deuteronomio. Mira, Yod-Heh Vav-Heh tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posesión, como te prometió Yod-Heh Vav-Heh el Elohim de tus padres. No temas ni te desanimes. Este discurso, amados, tenía como objetivo principal para esta nueva generación que no cometiera el mismo error que sus padres, específicamente en atemorizarse por las guerras que tendrían que librar para entrar a la tierra prometida. Yod-Heh Vav-Heh ya les había dado la tierra, lo que implicaba que tenían asegurada la victoria. Sin embargo, sus padres dudaron de la promesa y por eso vagaron por 40 años en el desierto. Esto era precisamente lo que Moshe quería impedir con lo dicho en este pasaje. Toda Gabá Abba, muchas gracias porque el perfecto amor que ahora entendemos como Am Israel, como pueblo apartado para buenas obras en Mashiach Yeshua, aleja todo temor, pero es sinónimo a la vez de obediencia a lo que estableciste por medio de Moshe como pacto en el Horeb y directamente hablando a tu pueblo a través de las 10 palabras que usaste para formalizar la nación santa, el tesoro especial que querías que siguiera tus preceptos, estatutos y decretos, a las que se comprometió a obedecer, pero que no todos querían escuchar directamente porque sabían que estaban fallándote. Perdónanos, Abba, porque en nuestro corto entendimiento no podemos ver la manera en que quieres relacionarte con cada uno de manera especial y diferente, porque no tenemos la paciencia suficiente para esperar que obres en el momento justo y nuestra tendencia a hacer el mal nos lleva a la vez a anticiparnos, lo cual trae consecuencias y no hace parte del plan que tienes para nosotros. Que sea tu Ruach HaKodesh alertándonos de cualquier desvío que podamos estar presentando o cualquier becerro de oro que erijamos tratando de sustituir tu gloria, Rey, que solo a ti pertenece, majestuoso Elohim. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Hashem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Jim Hayot en el estudio de la segunda aliyá de la Parashá de Devarim. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo continúa concediendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.